Bienvenidos a la 10ª edición del Marketing and Communication Summit organizado por El Cronista y Apertura. Es un gusto para mí compartir este evento en el que vamos a hablar sobre los cambios que tuvo la comunicación en el último año, que tuvo transformaciones estructurales por la pandemia. Así que vamos a hablar durante todo el evento de comunicación, publicidad, marketing, redes sociales. Y para el final tenemos un invitado de lujo, por lo que les recomiendo que se queden y nos acompañen, nada menos que el periodista Alejandro Fantino. Así que los invito a acompañarnos en las próximas horas. Y para comenzar, vamos a dar comienzo al evento con un panel de recrearse en la nueva normalidad. Y nos acompañan dos expertas. Están con nosotros Wanda Weiger, Chef Brand Officer de Globant, y además Katsi Olivela, Chief Marketing Officer de Iguana Blend Thinking. Bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Lara, Al muchas contrario. gracias. Muy bien, se escucha. Hola Lara, ¿qué tal? Hola a todos, gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Quería comenzar consultándole a Wanda de Globant cómo impactó el avance de la digitalización en la sociedad en sus estrategias para comunicar. Bueno, perdón, estoy un poco resfriada, así que me van a escuchar así con una voz medio tomada. No hay problema. La verdad es que hay algo, creo que me parece primero distinguir. Yo trabajo en Globant, Globant tiene 18 años y yo hace 16 años que trabajo en la empresa, así que viví bastante de su historia. Y Globant de por sí es una empresa nativa digital. Entonces, todo este proceso de digitalización nosotros lo venimos, ya lo tenemos en nuestro ADN, pero además es lo que nosotros hacemos para ayudar a otras organizaciones a vivir este cambio y esta transformación, a pasar de ser de industrias tradicionales, a adaptarse en las nuevas expectativas y las nuevas experiencias que están buscando los consumidores. Así que en ese sentido, nosotros ya desde hace muchos años que estamos viviendo y nutriéndonos de esta digitalización. Pero sí debo reconocer que la pandemia, más que nada, en los últimos año y medio, 2 años, hizo que todos nos veamos enfrentados a esta necesidad de estar o a esta realidad de estar lejos, ¿no? De no estar conectados. Y ahí la comunicación y el marketing empezaron a tener, y la digitalización de la comunicación y el marketing empezó a tener un rol preponderante y casi protagonista. Nosotros desde Globant sí tuvimos que repensar y reconfigurar todo, estamos en 18 países, así que cómo nos comunicamos con nuestros empleados, con nuestros Glovers, no solo porque había que hacerlo, sino que porque para nosotros siempre fue muy importante esto de la cultura, de vivir las oficinas, de ser tangible, ¿no? Del estar cara a cara. Claro. En la pandemia ya no estuvo, entonces, ¿cómo reemplazamos esto? Empezamos a buscar nuevos canales de comunicación, empezamos a tratar de reemplazar esta cercanía desde la parte digital. Y creo que esto no va a haber una vuelta atrás, por supuesto que vamos a volver a una de presencialidad, pero a la vez es un cambio en la digitalización que llegó para quedarse. Claro, un gran desafío no solo hacia el afuera, sino en la comunicación interna, ¿no? Tal cual, es así, tal cual. Sí, externamente, además, en toda la comunicación digital y el marketing digital también estaba mucho más evolucionado, me parece. Y esto lo que hizo fue como un boost, ¿no? Una explosión para que indefectiblemente todos tengamos que ir hacia eso. Claro. Bueno, pasamos un segundo con Katsi Olivela, bienvenida y que nos des tu punto de vista. Claro que sí. Bueno, comparto mucho del análisis que hace Wanda, pero la verdad es que yo abría un poquito el espectro y no hablaría solamente de lo que impactó en las estrategias para comunicar, sino como que esto tuvo que ver realmente con estrategia para rentabilizar el negocio, hacerlo crecer, vender en definitiva, ¿no? O sea, impactó en los hábitos de consumo de contenidos que se tuvieron que reconvertir, ¿no? Y dar a conocer sus propuestas, obviamente, en plataformas digitales, audiovisuales, de las cuales muchas compañías, muchas marcas no estaban todavía en esa transformación. Así que el contexto nos hizo frenar a todos y replantearnos, sobre todo voy a poner foco en esta frase, en el qué decir, cómo decir y en dónde decir lo que tenemos para decir. O sea, siempre poniendo al consumidor en el centro de todas las decisiones. Entonces, eso fue como clave, ¿no? A ver,
campaña que teníamos, este plan que teníamos para el 2021 o para finales del 2020, nada, fijémonos en el contexto actual, ¿no? Entonces, ese freno tuvo que ver con impacto en el rearmado de presupuestos destinados a publicidad, poner foco en necesidades críticas de la sociedad, obviamente, y se armaron estrategias más a corto plazo, que sacaran a flote la crisis, la contingencia del confinamiento. Se apeló sobre todo a mensajes que impulsaran la marca dentro de un territorio más emocional, pero sobre todo también creo que obligó a todos los que son guardianes de las marcas a revisar con lupa su propósito y adecuarse al contexto. Y esto desde lo estratégico y desde lo táctico, en mi mirada, también se tuvo que hacer y poner foco en el marketing de performance, ¿no? Cómo resolver de forma más inmediata las necesidades de la gente, cuidando que la experiencia de compra fuera exitosa de punta a punta, ¿no? Así que obviamente en ese sentido las acciones que cobraron relevancia fueron aquellas que tuvieron su vitrina, digamos, de exposición en las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como la mirada que yo quisiera poner en la mesa en respecto al impacto que tuvo la digitalización en las estrategias Claro. para comunicar. Y con respecto a esto, Katsi, mencionás que hubo que cambiar el qué, el cómo, la propuesta, hasta el presupuesto. Entonces se me ocurre preguntarte, ¿tuvieron que reconvertir sus equipos? ¿A qué perfiles buscan? Mira, más allá de reconvertirlos en lo personal y cambiarlos, el desafío fue enaltecer la actitud, modificar, moldear la actitud. Nos mostramos todos más humanos y menos perfectos, y eso generó estructuras más horizontales, ¿no? Entonces las nuevas habilidades técnicas, pues la verdad esas se adquieren, se renuevan, se evolucionan, ¿no? Y eso tiene que ver con el manejo de la virtualidad. A lo mejor no estábamos preparados, pero nos pusimos las pilas y fuimos aprendiendo en el camino. Y si bien es cierto que la dinámica actual requiere de mayor conocimiento del tráfico digital para convertirlo en tráfico de valor, no solamente el que te ve y que además a lo mejor interactúa o a lo mejor no, sino que esos realmente se vuelven de valor y generen la economía, pues son skills que son muy valorados hoy, ¿no? Pero yo pondría el foco en que realmente en lo que hubo que volver a ver o reconvertir es en la actitud de los equipos de trabajo. Wanda, desde Globant, ¿buscan nuevos perfiles después del cambio que provocó la pandemia? La verdad que concuerdo bastante con lo que dice Katsi. Nosotros siempre buscamos más que nada no una habilidad particular, sino la capacidad de poder adaptarse. Siempre estamos hablando de la capacidad del poder aprender, desaprender y volver a aprender, porque no es lo mismo y más en nuestra industria, en la industria de la tecnología, donde todo está evolucionando en forma permanente. Sin ir más lejos, y por poner un ejemplo, yo cuando entré hace 16 años, entré para hacer Internet Marketing. Imagínense lo que era hacer Internet Marketing hace 16 años. No sé, era una newsletter que yo tenía que producir. Por supuesto que todo, es muy rápido la velocidad a la que uno tiene que evolucionar y cada vez es más rápido. Así que no es que no tuvimos que reconfigurar tanto lo que nosotros buscamos en las personas. Sí hubo un crecimiento muy grande de todo lo que es el área de marketing digital. Nosotros construimos una agencia digital propia interna para empezar a trabajar mucho de todo lo que es la generación de demanda. Globant durante muchos años se manejó en el crecimiento del boca a boca, ¿no? De estar cerca de los clientes, de ir a visitarlos. Y lo que pasó desde hace un poquito antes de la pandemia, desde hace 2 años, es que empezamos a trabajar muchísimo más basándonos en los datos para tratar de ampliar el funnel. Y bueno, y todo eso hizo que se crecieran en nuevos perfiles, pero no porque fue reconfigurado, sino por las necesidades propias del mercado. Perfecto, clarísimo. Clave, más en este contexto, es acomodarse a los nuevos desafíos. Cambiando un poco de tema y yendo para el lado de la publicidad, les quiero consultar, hay una gran dicotomía entre publicidad tradicional y publicidad digital en redes sociales. ¿Creen que tienen que ser complementarias? Hoy en día hay que jugársela mucho más por las redes sociales. Vamos, si quieren, primero con Wanda.
Bueno, dale, para mí son totalmente complementarias, incluso yo creo que se empiezan a mezclar, ¿no? Los medios tradicionales empiezan a ser también digitales y las audiencias mismas consumen distintos tipos de medios en distintos tipos de ocasiones y para distintos tipos de consumo, ¿no? Entonces, nosotros como marca y como empresa no es que estamos diciendo tenemos que ir a uno o al otro, lo vamos evaluando según cada acción y según a quién queremos llegar, cuál es el camino indicado para hacerlo. Y ahí es donde tenemos que interactuar con los dos, medios económicos, medios digitales, influencers, todo entra en este portfolio. Bien. ¿Tu opinión, Sí, Katsi? desde mi perspectiva comparto 100% la mirada de Wanda. Y mi respuesta es, no es qué porcentaje es en tradicional y en cuanto en digital. La respuesta es depende de los objetivos de la marca, depende de la curva del ciclo de vida de la marca, de la estrategia, del contexto. O sea, para mí no hay una fórmula cerrada, cada marca es un traje a la medida, de vuelta poniendo a la consumidora en el centro de todas las decisiones. Pero si tengo que arriesgar, así porque tengo que tener un forecast y planificar, yo te diría que hay un 60-40, un 60 digital, 40 offline, del cual todavía se requiere y se complementan. Para mí no son cosas que están aparte, sino que justamente la riqueza es potenciarlos y la línea es finita hacia donde a veces lo offline es online, ¿no? Sobre todo en los medios audiovisuales, por supuesto, me refiero. Así que es una cuestión de complementariedad. Excelente. Y estamos en el panel de recrearse en la nueva normalidad y la pandemia quizás hizo que frenemos un poco la dinámica de trabajo y tengamos un poquito más de tiempo para pensar en ciertas cuestiones como el cambio climático y los consumidores cada vez se va a una tendencia de consumo responsable. Les quiero consultar, esta vez si quieren arrancamos por Katsi, ¿cómo impacta eso a la hora de comunicar? Mira, yo te diría que el mayor impacto es en revisar a profundidad y dedicar tiempo de calidad a pensar en el negocio de forma coherente, consistente e integrada en todas sus acciones y con un anclaje en su comunicación, porque todo comunica, no nada más lo que uno pone en un medio, sino su empaque, su propuesta, su discurso marcario. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Su propósito de marca. Es la razón de existir de una compañía. O sea, tiene que ver no solo con el obtener un beneficio, sino realmente entender el por qué y cuál es la razón de las actividades que hace una empresa, ¿no? O sea, creer firmemente en la diferencia que se puede hacer en el mundo y qué estamos haciendo para que tengamos un propósito sostenible, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental que esta mirada más a largo plazo, este marketing de conciencia, este marketing sustentable, pase realmente por toda la propuesta de negocio, ¿no? Y eso obviamente cuando se trata de inversión en publicidad, en cómo lo comunico, en qué canal lo hago, por qué lo hago, qué empaque elijo, todo tiene que ver de forma consistente y coherente con realmente hacer algo por un mundo mejor, ¿no? Entonces, ahí es en donde realmente entra la cuestión estratégica y más a largo plazo. Wanda, ¿cómo afecta el consumo responsable a la publicidad? Para mí también lo afecta mucho y cada vez más. Desde hace varios años se está hablando de la necesidad de que las empresas tengan un propósito, de comunicarlo, pero por supuesto que la pandemia hizo acelerar toda esta tendencia y cada vez más, no solo los consumidores, los inversores, todos los públicos están pidiendo y están reclamando que las marcas muestren cómo van a generar un impacto positivo. Y contándole un caso concreto de cómo lo manejamos nosotros, la verdad es que Globan obviamente que nació como un emprendimiento, una startup, y siempre los fundadores tuvieron esa mirada de generar un impacto positivo, incluso justo 2 años, en el 2006, 2 o 3 años después de fundarse, abrimos la primera oficina en Tandil, fuera de Buenos Aires, con esta idea de llevar oportunidades fuera de las grandes capitales, de generar nuevos ecosistemas, ¿no? Más educación en tecnología. Medio como que todo se fue haciendo y hubo esa visión, pero
lo clave, y acá comparto lo que dice Katsi, es tener esta comunicación consistente para adentro y hacia afuera. Hace unos 2 años nosotros creamos un programa que se llama Be Kind, que Be Kind básicamente nos unió bajo objetivos concretos y misiones concretas, por ejemplo, tener 50% de minorías de género en posiciones de management, ser una empresa de carbono neutral durante 2021, y todos estos goals específicos que fuimos seteando nos unió como empresa para adentro, para que todos los empleados, todos los Global sepamos hacia dónde tenemos que ir y para dónde tenemos que trabajar, y también para afuera. Y es algo que corre transversalmente a todas las áreas, en todas las acciones, en cómo nos comunicamos con los clientes, con los inversores, con la prensa, con todos. Así que me parece clave, y la verdad que como cuando empezamos a ver el impacto de todo, de Be Kind, y cómo esto va reflejándose en el aumento de participación de mujeres en nuestra empresa, en el aumento, en generar o alcanzar estos goals de impacto en el medio ambiente, uno se va dando cuenta de que trabajar para un bien común es necesario. Bien, ahora se me ocurre preguntarles, ¿este proceso tiene riesgos? ¿Hasta dónde se puede arriesgar a veces la empresa? Porque estos temas a veces pueden ser polémicos con clientes, se me ocurre. Puede arrancar la que quiera. Dale. La verdad, en nuestra experiencia, me parece que es más casi como que lo están viendo como ¿qué estás haciendo vos para generar este impacto? No es un riesgo, sino casi que están esperando que sientes una posición al respecto. Incluso no sé si han visto la carta que mandó el CEO de BlackRock también, diciendo creo que fue hace un año, de cómo iban a empezar a invertir solo en empresas que estén pensando en el impacto medioambiental. Es como, ya se está dando esta exigencia, es lo que yo comentaba antes, así que no es un riesgo, sino que es algo que es una tendencia hacia la que nos tenemos que avanzar y adecuar. Perfecto, una condición Sí, necesaria. sin Katsi. duda, sin duda. Yo acoto solamente, para no hacer muy larga la respuesta, porque estoy súper de acuerdo, que esto es parte de la agenda del top management, ¿no? O sea, esto tiene que permear y es una de las cosas más importantes que deben de regir dentro de la organización, porque si no hay, eso es lo que le va a dar sustentabilidad, lo que lo va a hacer madurar y evolucionar en el largo plazo. Si no está eso, yo no lo pondría como un riesgo, sino como una necesidad imperativa. Muy bien. Bueno, ya para ir cerrando, porque nos queda poco tiempo, venimos hablando de las tendencias que vienen hace un tiempo y que se acentuaron con la pandemia, pero Wanda, te quiero consultar cuáles son los principales ajustes y desafíos que necesita la comunicación en los próximos años. Creo que relacionado con lo que ya había mencionado Katsi, me parece que hay que seguir profundizando el manejo de datos, el manejo de tecnología para aumentar el grado de personalización, de relacionarnos adecuadamente con cada una de las personas. Eso por un lado. Por otro lado, también me parece que es fundamental empezar a llevar la comunicación a que sea cada vez más una tendedora de puentes, en esto de que la virtualidad y el mundo está cambiando, y por supuesto que la pandemia se va a terminar, algo de presencialidad va a volver, pero las tendencias ya están acá, entonces más aún necesitamos construir relaciones a través de la comunicación, y empezar a mostrar la identidad de nuestras organizaciones a través de la organización. Muy bien. Katsi. Sí, en mi caso agregar que desde el punto de vista comunicación más en el mundo de las marcas, te diría que seguir persiguiendo para mí 4 ventajas competitivas, ¿no? Es liderar en la categoría, sea cual sea en la que estemos, estar ahí y mantenerse vigentes es una forma de credencial que te va a dar esa solidez. Generar emoción. En la comunicación hay que crear historias, hay que generar vínculos, hay que ser empáticos, hay que impulsar la marca a través de los simbolismos y generar esa cohesión, ¿no? Esta cosa de entender al otro y no hablar de un tema que le es intrascendente en un momento en donde pasan tus necesidades y tus inquietudes o tus angustias o tus felicidades por otros lados, ¿no? Tus alegrías. Así que generar emoción, pero de una forma bastante coherente.
La diferenciación, sin duda, es el tercer punto, o sea, separarte también del resto, ¿no? De defenderte, tu ADN, y defender tus valores, y defender tu propósito y tu historia y lo que tienes para decir de forma muy, muy destacable. Y insisto en la palabra, ser consistentes, ¿no? Que hay una alineación entre la mirada, el mensaje, la emoción y a la arquitectura de la marca que esté bien definida, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que es clave como desafío para todos, aunque pasen algunos grandes sacudones en la historia de la humanidad. Yo creo que cuando estamos hablando respecto de una marca, de un servicio, tiene que mantenerse anclado en estas 4 variables para no perder su identidad y su nivel de autoridad, ¿no? Ese vínculo emocional con la gente es súper importante. Me interesa mucho esto de las emociones y quiero profundizar antes de que terminemos. ¿Cómo se puede aumentar las emociones a la hora de comunicar y en la publicidad también? ¿Los influencers, por ejemplo, son una herramienta? A ver, yo te diría que más que los influencers es realmente tener un conocimiento profundo de a quién le estoy hablando y por qué le estoy hablando y qué quiere el otro escuchar de mí, ¿no? Entonces, en eso, luego hay un montón de herramientas con las cuales puedes construir esta historia, ¿no? Y obviamente un influencer puede ser un canal más de empatizar o de sentir que estamos más cerca de lo que el otro tiene como gustos y afinidades, ¿no? Pero yo iría un paso más atrás, que tiene que ver con entenderlo muy bien al que le estoy dando un mensaje. Por eso hablaba de ponerlo siempre en el centro de todas las decisiones y con eso crear realmente vínculos que perduren en el tiempo, vínculos duraderos y generar esa emoción y generar ese me entiende y esa empatía, ¿no? Que es fundamental en la comunicación. Perfecto. Wanda, ahora sí, para cerrar, ¿crees que a veces los influencers son una manera de llegar a la persona con las barreras un poco más bajas? La verdad es que yo comparto lo que dice Katsi, ¿no? Sí, definitivamente, algunas veces sí, pero también lo más importante es hablar, para mí, es armar los mensajes con honestidad, ¿no? Y ahí después se te va a abrir el camino de cómo poder llegar a las audiencias. Esa es la única manera. Influencer va a ser un canal seguramente. También habrá otros. No quiero por eso cerrarlo solo en esto. Lo importante es cómo se va configurando el objetivo de la comunicación desde la empresa. Excelente. Muchísimas gracias, Wanda y Katsi, por acompañarnos en el primer panel de este Marketing and Communication Summit organizado por El Cronista y Apertura. Muchas gracias.